Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo están todos? ¿Están contentos? Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno verlos aquí esta mañana, tan especial. ¿Por qué especial esta mañana? Porque venimos a adorar al Señor y a tener comunión. ¿A poco no da gusto ver a los hermanos? Dense un aplauso aquí, porque estamos todos aquí, cuidándonos. Y pues, qué bueno que estamos aquí. Vamos a continuar adelante haciendo la voluntad del Señor y vamos a pasar a la palabra de Dios. Y para mí es muy grato presentar al hermano. Ellos son de casa, la familia Martínez, ellos son de casa, ya no ocupan presentación, pero lo hacemos para que el que no lo conozca, ¿verdad? De nuestro hermano Ricardo y Melissa, son un hermoso matrimonio, siervos del Señor, de mucha bendición a esta congregación. Y antes de que pase nuestro hermano, pues lo quería presentar una vez más para los que están aquí. Vamos allá. ¿Cuál es tu nombre? José. Vamos a dar un aplauso a José, que está aquí con nosotros. Bienvenido, José, que Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Allá también vamos a dar un aplauso a mi querido hermano Darío. Dios te bendiga, Darío. Es mi hermano y mi amigo, ¿verdad? Ok, y a todos allá a Sonia, Dios te bendiga. Estuvimos hablando mucho por Sonia. Sonia estuvo malita y ahora está aquí, contenta, gozosa, ¿verdad? Porque el Señor vive, amén. Y Saúl Jr. también allá, un aplauso. Y todos los demás somos de casa y yo les voy diciendo los nombres. A ellos les da pena, pero así usted sabe. Así ya no se acerca, ya no le dice hermano. Su mamá no le puso hermano, su mamá le puso, tiene un nombre, ¿verdad? Nada más que aquí somos hermanos, pero yo voy a presentar a nuestro hermano Ricardo Martínez, que va a venir esta mañana a compartir el mensaje. Gracias, Ricardo, gracias, Melissa, les amamos mucho. Así que ya vamos antes de que mi hermano pase, vamos a despedir porque los niños tienen un tiempo especial hoy con su maestra Marisol. Así que en orden, los niños van contentos porque hoy van a tener un tiempo muy especial. Y sí van contentos porque extrañan mucho su clase. Y hoy preparó algo especial para los niños. Todos los demás, pues qué bueno que están aquí. Rafa es de casa, Rafa es de aquí, Rafa es de casa ya. Así que, pues mi hermano, te dejo, ya tenemos su micrófono y todo, listo. Así que te dejo el púlpito ya desinfectado, ¿ok? Y si no, doble, sacamos ahí. Dios te bendiga, mi hermano. Iglesia, buenos días. Dios les bendiga en esta tarde. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Bendecidos? ¿Alegres? Agradecemos, y como dice bien el pastor Martín, damos gracias porque sentimos que este es nuestro hogar espiritual y amamos a esta congregación grandemente. Y siempre le agradezco al pastor Martín su invitación a estar con ustedes, y es una bendición para nosotros estar con ustedes. Porque hoy celebramos gloria, amado Señor Jesús. Eso debe llenarnos de gran gozo, ¿Quién nos podrá detener de predicar la palabra de Dios? Nadie. No, nadie nos podrá detener de predicar este hermoso evangelio que predicamos nosotros. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Nos reunimos porque celebramos la victoria de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es victorioso, porque Él es el gran Redentor que nosotros celebramos y a quien nosotros amamos, porque Él ha vencido. Y por eso celebramos gloriosamente su victoria, porque su victoria es nuestra victoria. Y su victoria no nomás es nuestra victoria, sino que es nuestra redención.
En esta mañana quiero tomar unos breves momentos para poder compartir su palabra y hablarte de los beneficios de la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesucristo no solamente es un evento histórico que ha marcado la historia, sino que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el motivo principal por el cual estamos reunidos en esta mañana. Porque si no hubiese resurrección, no hubiese un motivo por el cual celebrar. En el año 1812 hubo un gran conquistador llamado Bolívar, Simón Bolívar, que conquistó cuando los países de Sudamérica estaban bajo el control del control español que tenía sobre ellos un poderío. Hubo un gran conquistador llamado Simón Bolívar, y este hombre en el 12 de febrero del 1814, en una batalla militar, por fin, después de siglos de esclavitud, pudo celebrar la victoria del pueblo que estaba sujeto a los españoles. Y en ese día se cantó un canto de victoria. Y en las calles de Venezuela, de Caracas, de Perú, en las calles de todos esos países hubo un gran grito: que viva el gran libertador Simón Bolívar. Y todo el país celebraba, porque la victoria de este comandante militar no nomás traía beneficios para él, sino que traía libertad para muchos países que estaban bajo la sujeción y oprimidos bajo el imperio español. En ese día se cantó un grito y se cantó victoria, y hasta la fecha de hoy siguen ellos celebrando que fueron liberados del agarre o de la opresión de los españoles. De la misma manera que ellos cantaban victoria, usted y yo hoy podemos cantar victoria. Porque nuestra victoria fue obtenida en la cruz del Calvario a través de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero invitarte a que por favor me acompañes a Primera de Corintios, capítulo número 15. Y vamos a mirar un corto pasaje de su palabra en esta mañana. Primera de Corintios, capítulo número 15, vamos a ver algunos versículos. Y quiero empezar con estas palabras victoriosas que miramos al final de este capítulo de Primera de Corintios 15. ¿Cuántos traen su Biblia en esta mañana? Amén. Si no tiene una, júntese con alguien que tenga una Biblia. Tal vez su vecino tiene Biblia y usted no tiene. Mire la Biblia de su vecino, use su celular, pero vayamos a la palabra de Dios. Y quiero leerte estos últimos versículos de victoria, cuando Pablo exhorta a la iglesia de Corinto, diciendo que ahora nuestra victoria ya ha sido obtenida. Y lo acabamos de cantar cuando dice el versículo 55, y dice lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra de nuestro Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre Celestial, en esta mañana acudimos a ti, Señor, reverentemente, Padre. Queremos acudir a ti, Padre, porque queremos escudriñar tus palabras con una manera seria, Padre. Queremos extraer de tu palabra las verdades que han sido imputadas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y te pido que en esta mañana podamos mirar que nuestra victoria es a través de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y que su victoria, Señor, nos ha otorgado el privilegio de ser llamados sus hijos y de poder vivir una vida nueva, Señor, y la esperanza de una futura resurrección. Padre, permite que las palabras de mi boca y que las meditaciones de mi corazón sean agradables y aceptables delante de tu presencia. Pues te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: Pablo habla de una iglesia
la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que, si usted lee los capítulos anteriores, se va a dar cuenta de que era una iglesia disfuncional. Había muchos problemas en esta iglesia. Esta iglesia había atravesado de muchas personas que habían confundido a muchos cristianos, pensando que había limitaciones o que podías obtener a Cristo y a la misma vez seguir la antigua manera de vivir. Esta iglesia había pasado muchas circunstancias y ahora Pablo trae a su atención en este capítulo número 15. Si usted lee los 58 versículos, todos tratan acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema central del capítulo 15 de Primera de Corinto. Y para poder entender los versículos de victoria que acabamos de leer, tú tienes que entender el contexto primero para poder apreciarlo. Y quiero llevarte a la primera parte del capítulo 15 de Corintios. Si me estás acompañando en tu Biblia, por favor, de los versículos número 1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si que tenéis la palabra que os prediqué, a no ser que habéis creído en vano. Pablo toma un momento para volver a recordarle a esta iglesia de Corinto que lo más importante de lo que él había estado hablando es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En esta iglesia, por los últimos meses, se ha predicado en el libro de Romanos. De hecho, tuve la oportunidad de iniciar esta serie hablándote del evangelio y qué es el evangelio bíblico. Pablo ahora toma un momento para recordarle a esta iglesia que quiere que ellos estén firmes en lo que él había predicado. ¿Y qué había predicado? Versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar, esta palabra en griego significa de mayor importancia, ese es el significado, lo que yo mismo recibí. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo no soy el autor del evangelio, yo soy el mensajero del evangelio, porque el evangelio es, el originador del evangelio es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Ahora Pablo dice, en primer lugar yo les doy lo que yo recibí. ¿Qué es lo que él recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo número 4. Que él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo toma un momento para decir, el evangelio no es ninguna otra cosa más que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es tan importante entender por qué Pablo está diciendo esto? Porque si tú entiendes el capítulo entero, te vas a dar cuenta que muchos de la fe de algunos estaba siendo engañada por algunos saduceos, que era un grupo de religiosos de judíos que no creían en la resurrección de los muertos. Ellos decían, no hay resurrección de los muertos. El versículo 12 te dice eso. Si tú lees el versículo 12, dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Y si tú analizas el lenguaje del texto, están conmigo en el versículo número 12, si tú analizas el lenguaje, dice entre vosotros. Hay algunos que dicen que no hay resurrección. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en la iglesia de Corinto había algunos que no creían en la totalidad del evangelio. Había algunos que estaban engañándose a sí mismos, siguiendo una imitación del evangelio, pero no el evangelio bíblico. Si estás conmigo, iglesia, en esta mañana. Ahora, hay una garantía que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Y la primera de ellas es que la resurrección del evangelio de Jesús es una parte fundamental del evangelio. De la misma manera que esta iglesia de Corinto estaba siendo amenazada por un evangelio falso, es lo mismo que usted y yo padecemos hoy. Hoy hay una propaganda de un evangelio falso que es predicado y muchos cristianos lo aceptan. ¿Y saben por qué lo aceptan? Por la ignorancia de la palabra de Dios.
por la falta de espiritualidad y la falta de discernimiento espiritual, Pablo dice, hay algunos entre vosotros que no creen el evangelio. Porque al no creer que Jesucristo resucitó, es decir, que Él no es Dios y que su obra fue en vano. ¿Estás conmigo, iglesia? Dice, algunos de ustedes piensan que los muertos no resucitan. Eso significa que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí? Pablo les dice, lo que yo les quiero decir es que la resurrección de Jesucristo es una parte fundamental del evangelio. Cualquier desviación del evangelio bíblico es un evangelio falso. Quiero que escuches esto, hermano, con atención. Cualquier mensaje que excluya la obra redentora de Jesucristo, su muerte, su sepultura y su resurrección, es predicar un evangelio antibíblico. Y por consecuente es un evangelio falso. Pablo por eso dice, quiero que recordarles de primera importancia que el evangelio es la obra redentora de Jesucristo. Y ahora Pablo quiere utilizar este argumento en el versículo número 13 para enseñarles, perdón, antes de pasar a ese argumento, quiero decirte, mis hermanos, que la resurrección de Cristo no nomás es un hecho que nos comprueba la palabra de Dios, sino que también es un hecho histórico que cualquier persona puede comprobar. Muchos de los ateos dicen que los cristianos estamos locos. Y tienen razón, estamos un poquito loquitos, ¿estamos de acuerdo? No estamos todos muy bien ahí de arribita. Pero quieren desacreditar nuestra fe al decir que estamos basando nuestra fe en un hecho histórico que no podemos comprobar. Bueno, algunos dicen que el cristiano dice, es que yo lo siento en mi corazón y eso para mí es suficiente evidencia de que Cristo vive. Y ellos usan eso como una manera de burlarse del cristiano, diciendo, tú no tienes evidencia de que tu Cristo, tu Dios, resucitó, ni mucho menos que fue a la muerte a morir. Y aunque ellos quieren desacreditar la palabra de Dios, Pablo está como un fiscal diciendo que la obra redentora de Jesús no nomás lo afirma la Escritura, como él dice, conforme a las Escrituras, sino que también hay hechos históricos que puedan validar que Cristo realmente resucitó entre los muertos. ¿Cuál es la primera evidencia? Bueno, la primera evidencia la miramos en el capítulo 15, versículo número 5. Dice que después de que él resucitó, dice, apareció a Cefas y después a los 12. Y luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. ¿Qué dice Pablo? Cristo no nomás resucitó conforme a las Escrituras, sino que hay 500 hombres que pueden validar que Cristo resucitó entre los muertos. Hay comprobantes, hay testigos oculares que pueden validar que Cristo resucitó entre los muertos y no estamos locos. ¿Están conmigo, iglesia? Hay testigos. ¿Qué dice el texto? Apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro, de donde viene la palabra griega Petros, que es roca. Pedro es Cefas. Cefas fue el primer apóstol que miramos que inició la obra en Jerusalén. No nomás apareció Cefas, apareció a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos. Si tú vas a una corte hoy y tú estás siendo juzgado basado a evidencias tangibles, si tú vas a una corte, ¿alguna persona ha ido a una corte en alguna ocasión? ¿No? Bueno, qué bueno que son hermanos que guardan la ley. Gloria a Dios por ustedes. Cuando vas a una corte, el juez va a pedir que tengas evidencias tangibles, porque si no fuera una locura. Si fuera nomás lo que tú dices, todos estuviéramos en prisión. ¿Estamos de acuerdo? Pero el juez va a pedir evidencias tangibles de lo que tú estás diciendo, es una declaración cierta o veraz. Y Pablo dice que no nomás hubo 500 hombres, sino que dice el texto, pon atención al lenguaje, dice, escucha. Dice, ahora bien, versículo número 6. Dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún están vivos. ¿Por qué es importante este dato? Porque al tiempo que Pablo estaba escribiendo esa carta, muchos de los que miraron a Jesús aún estaban vivos. Y Pablo dice, si tú crees que no hay resurrección de los muertos, ve y habla con 500 que aún están vivos y ellos te dirán que Cristo resucitó.
Porque la resurrección no más es un hecho histórico, sino que es un hecho comprobado por hechos, por más de 500 testigos oculares. Si tú vas a una corte con 500 testigos, te puedo asegurar que tu caso fuera verídico y el juez hallara que tu caso es real. ¿Estamos de acuerdo? Hay testigos, hay historia, pero no más que todo la escritura lo dice y nosotros lo creemos porque la palabra de Dios es escrita por Dios, revelada por el Espíritu Santo y la creemos por fe. Y la palabra nos dice que Cristo resucitó. Y esa resurrección nos garantiza a usted y a mí beneficios que trascienden nomás la historia, trascienden a la eternidad, hermanos. Cristo ha resucitado y ese es el fundamento de nuestra fe. Pablo ahora dice, bueno, si digamos que el argumento de algunos sea cierto. Ahora vaya al versículo 13. Ahora dice Pablo, quiero asumir como si el argumento de algunos que dicen que Cristo no resucitó es cierto. Ahora quiero llevarte a ver el evangelio de una perspectiva diferente. Dice, si no hay resurrección, versículo número 13, ¿estás conmigo, iglesia? Sígueme en tu Biblia, si no van a pensar que yo estoy loco también. Lee lo que dice la Biblia. Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Quiero darte 6 motivos por el cual Pablo dice que la resurrección de Cristo, si fuese cierto que Cristo no resucitó, lo que hacemos no tiene sentido. La primera cosa que dice es que, versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra ¿qué? Gracias hermana que está conmigo. Vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, Pablo dice nuestra predicación es en vano. No tiene sentido. El segundo argumento que él da es esto. Dice, y nuestra fe también es vana. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. Si Cristo no ha resucitado, todos somos, usted y yo, un par de testigos falsos, dice Pablo. ¡Wow! Si Cristo no hubiese resucitado, todos ustedes somos un par de testigos falsos. Escuche la segunda razón. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Aún estaríamos, versículo 17, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía estamos en nuestros pecados. Si usted y yo creemos que Cristo no ha resucitado, usted y yo estamos en grandes problemas porque aún estamos en nuestros pecados. Y por último, si Cristo no ha resucitado, escucha lo que dice versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si los cristianos, si no creemos que Cristo resucitó, somos los más dignos de lástima, porque creemos en un Cristo no resucitado. Pablo está diciéndoles, este argumento que están trayendo algunos implica que todo esto es falso. Pero la buena noticia es que el versículo 20 dice lo contrario. Porque el versículo número 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que duermen. Cristo ha resucitado y esa es una afirmación, no es un debate, es una verdad, una realidad que la historia y que los hechos relatan que Cristo ha resucitado. Por cuanto Cristo vive y nosotros viviremos. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Qué garantías tengo yo por la resurrección de Jesús? Número 1, la resurrección de Cristo nos garantiza que nuestra justificación y nuestro perdón de pecados. Cuando Cristo vino a la tierra, vino a tratar con el problema más grande del hombre. ¿Y cuál es ese problema? El hombre está en una gran deuda porque ha pecado. Isaías 59:2 está separado de Dios por sus transgresiones. Romanos 3:23, mas la paga del pecado es ¿qué? Muerte, separación eterna de Dios Santo con el hombre pecador. ¿Por qué es que podemos celebrar hoy en este día? Porque Cristo ha resucitado y hoy estamos nosotros siendo declarados justos por su muerte, sepultura y su resurrección.
Porque hoy usted y yo podemos decir que hemos sido justificados por cuanto Cristo ha vencido en la cruz del Calvario. Escucha la forma que lo dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Escucha, hermanos, la palabra de Dios. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, pecados, y resucitó para nuestra justificación, que es una declaración legal, decir, declarado justo en el tribunal de Dios. Cuando yo vaya al tribunal del Padre, el Señor dirá: este pecador, vil pecador, su deuda ha sido saldada porque yo la pagué en la cruz del Calvario. Por eso que podamos celebrar, porque estamos en buena relación con Dios, no por tus méritos, sino por los méritos de nuestro glorioso y hermoso Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Cristo nos garantiza en su resurrección? Nos garantiza nuestra justificación y nos garantiza el perdón de pecados. Por ese motivo tú tienes motivos de sobra para celebrar en ese día. Tienes motivos de sobra para levantar tus manos y glorificar a aquel gran Redentor. Porque si los hombres pudieron celebrar la conquista de la tierra, ¿cuánto más nosotros que hemos vencido la muerte con Cristo? Y por la eternidad estaremos con Él. Hermano, predica este evangelio, que levanta a los muertos y perdona a los pecadores de sus deudas con el Dios Santo, y puede reconciliarlos por medio de su muerte y su resurrección. El evangelio, hermanos, te está diciendo que el hombre que merece la ira de Dios, Isaías, escucha lo que dice Isaías acerca de la ira de Dios. Es algo que no entendemos o no lo tomamos con seriedad, pero la ira de Dios es tremenda, porque es la que Cristo llevó en la cruz del Calvario. Jeremías 25:15, para aquellos que les gusta anotar cuando exponemos la palabra. Porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel: toma mi mano esta copa de ¿qué? Del vino del furor. ¿Qué tomó Cristo? Cuando Él estaba en el huerto del Getsemaní, le dijo: Padre, Padre, si es posible que pase esta copa. ¿De qué estaba hablando Jesús? Muchos teólogos están negados al decir que Él estaba pensando los látigos de los romanos y de la cruz. Muchos pensaban que Él estaba hablando de la crown of thorns. Se me fue la palabra en español. La corona de espinos. Muchos decían que Él estaba pensando los 39 latitajos de los 6 tribunales, pero Cristo no estaba hablando de eso. Cristo estaba hablando que iba a tomar sobre sí la copa de la ira de Dios para pagar la deuda de los pecadores redimidos que han de creer en Cristo Jesús. De esa copa vivió Cristo, de la copa de la ira de Dios. Por eso predicamos el evangelio. ¿Cuánto le creen a Dios? ¿Quién quiere tomar la copa de la ira de furor de Dios? No, hermano, no quieres tomarla. Porque el día en el tribunal de Cristo, el día que los pecadores que no fueron redimidos van a tomar la ira de Dios y van a ser, como dice en las palabras de Revelación, de Apocalipsis, serán lanzados al fuego, al lago de fuego que nunca cesará nunca cesará de arder y nunca cesará de existir. De eso te salvó Cristo, a través de su resurrección. La resurrección de Cristo nos garantiza nuestra justificación y perdón de pecados. La resurrección de Jesús es una garantía de nuestra propia resurrección. ¿Sigues conmigo en 1 Corintios? Vaya conmigo al versículo número 20, versículo 22. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Escucha lo que dice: más ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Qué pasó con un hombre? ¿De quién está hablando? Adán. Adán nos imputó su condición pecadora, por cuanto todos hemos sido concebidos en ¿qué? Pecado. Pero como
por Adán entró el pecado, por Cristo entró ¿qué? La resurrección. Entonces, ¿de quién está hablando? Él está hablando de que Cristo es el único que será resucitado. Todos los que están en Cristo seremos resucitados juntamente con Él. Y de eso estaba hablando Pablo. Dice, ustedes cristianos, Corintos, Iglesia Puente de Vida, ¿creen que Cristo no ha resucitado? Sigues en tus pecados entonces. Tu fe es vana y no resucitarás. Pero sabemos que eso no es verdad. Porque sabemos que la muerte y la sepultura y resurrección de Cristo, hermanos, nos afirma que nosotros seremos juntamente con Él, seremos, como dice en las palabras de 1 de Pedro 3:18, que seremos los justos, el justo murió por los injustos para que nosotros miremos la gloria de Dios. Nos garantiza nuestra propia resurrección. Y sabes qué, hermano, te puedes emocionar en este día. Porque no vas a ser resucitado en un cuerpo incorrupto, sino aquel cuerpo incorruptible, a la imagen de su Salvador. No habrá más llanto, hermano. No habrá más dolor. No habrá más necesidad de medicamento. No habrá más sentir de pesar y de lágrimas. Porque ese cuerpo que Cristo resucitará será semejante al de Él. Un cuerpo incorruptible. Un cuerpo no mortal, sino inmortal. Ese es el cuerpo que tendremos los que estamos en Cristo. Y eso es lo que Pablo está predicando a la iglesia de Corinto. Que predicar, no nomás moriremos, sino que resucitaremos con Él. La resurrección de Cristo, hermano, no nomás nos garantiza, como hemos visto anteriormente, nos garantiza nuestra justificación y perdón de pecados. La resurrección de Cristo nos garantiza nuestra propia resurrección, y la resurrección de Cristo nos garantiza un cuerpo transformado. Escucha lo que dice el versículo 51. Tenía ganas de predicarte, iglesia, versículo por versículo, 58 versículos, pero tuve gracia de ti. Sé que quieres llegar a tu casa a comer. El Señor me llevó a misericordia a predicarte algunos textos nomás. Pero tuve la intención, de predicar los 58 versículos. Dale gracias a Dios que no lo hice. Escucha lo que dice el versículo 51, iglesia. Escucha. He aquí, os digo que un misterio. Esta palabra misterio que habla en el versículo 51 es aquello no revelado. Aquello que no fue revelado, ¿a quién? A los que ya duermen en Cristo. Adán no sabía que iba a la iglesia a ser raptada. Moisés no sabía este misterio que usted y yo sabemos. ¿Cuál era el misterio? No todos dormiremos. ¿De qué está hablando? De que no todos dormiremos. ¿Acaso no vamos a morir todos? Él está hablando de que en un momento, cuando Cristo venga, va a llevarse a su iglesia. 1 Tesalonicenses 4:17 dice que los que están vivos serán arrebatados y serán llevados y reinarán con Cristo, y los muertos en Cristo serán resucitados y los hallaremos en el cielo con Cristo. Y dice, no nomás seremos arrebatados los que viven. Yo le pido al Señor, Padre, llévame, pero llévame en el momento del rapto en tu presencia. ¿Cuántos quieren llevarse a Cristo que venga por su iglesia? Iván, así queremos irnos todos, ¿verdad? Pero dice el versículo 51, pero todos seremos, ¿qué dice el texto? Transformados. Todos seremos transformados. Porque la resurrección de Cristo nos garantiza un cuerpo transformado, un cuerpo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La palabra transformar es de donde viene la palabra metáforos, del griego, que significa, es la palabra en inglés metamorphosis, que significa ser transformado o cambiado a otra imagen. ¿De qué está hablando Pablo? Que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos igual o semejantes a Él. Que este cuerpo corruptible será incorruptible, porque esa es lo que nos garantiza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Yo le doy gracias a Dios porque ya estoy experimentando dolores. A mis 28 años, no crean, hermano, ya me está pateando la vida.
Digo, ay Señor, ¿cómo será cuando cumpla 65? Si es que tú me llevas a tu gloria antes, ¿verdad? Este cuerpo no será igual, hermano, porque disfrutaremos de un cuerpo incorruptible. ¿Saben por qué? Por la resurrección de Cristo. Por eso le puedes dar gloria a Dios en esta mañana. Porque la resurrección de Cristo no nomás te garantiza un cuerpo transformado, sino te garantiza la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Versículo 57, acompáñame iglesia, por favor. Pero damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 51 al versículo 57 le está hablando como una ilustración de cómo el cuerpo es como una semilla que debe morir primero para después ser levantado nuevo. Que este cuerpo va a ser revestido de gloria. Y después de hablar de eso, él habla de que nuestro cuerpo no puede heredar el reino de Dios porque está corruptido. Versículo 50. Os digo, hermanos, que la carne y sangre, hablando de tu cuerpo físico, no pueden heredar el reino de Dios, ni los que se corrompe heredar lo incorruptible. Tu cuerpo como es no puede heredar el reino de Dios porque ocupa ser transformado. Ahora, después de haber dicho eso, ahora él dice esta afirmación que Don dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo garantiza la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Ese motivo, hermano, debe ser suficiente. Ese motivo debe ser suficiente para que dediquemos nuestra vida entera a su servicio. Por lo que Él hizo a través de su muerte, darnos a nosotros la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. ¿Acaso no estás alegre que no vas a confrontar a Dios Santo, el juez del universo, y no tendrás que dar cuenta de tu pecado porque Cristo lo pagó? Qué terror, qué terrifying, qué horrible ha de ser estar delante del Dios del universo cargando una deuda que no puedes pagar por ti mismo. O dice el versículo 54, pero cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y el mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán las palabras escritas de Isaías y del salmista. ¿Cuáles son las palabras? Que la muerte será devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mis hermanos y mis hermanas, en esta mañana podemos disfrutar de la garantía que Cristo Jesús ha vencido la muerte. ¿Sabían que el pecado, la muerte aterroriza al hombre? La muerte es un villano de la humanidad. Es un villano que en las noches y en la enfermedad y en las cosas inciertas de la vida viene y te recuerda que Él está a la puerta. De hecho, el contexto de 1 Corintios 15, Pablo dice que la muerte, versículo 26, dice pues, versículo 26, y el último enemigo que será abolido es la muerte. ¿Cómo menciona Pablo a la muerte como un enemigo? La muerte es el enemigo del hombre, porque la muerte lleva al hombre al juicio eterno de Dios. Por eso Pablo dice, muerte, ahora que Cristo ha resucitado, ¿dónde está tu jactancia? Porque la muerte para los que estamos en Cristo ya no es un motivo de temor, es un motivo de satisfacción y un motivo de alegría. Porque el estar ausente en nuestro cuerpo es estar presente en la presencia de Dios. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu jactancia, oh muerte, por cuanto Cristo ha resucitado? Y la resurrección de Cristo nos afirma que su sacrificio en la cruz del Calvario fue aceptable delante de Dios, por cuanto su resurrección es el sello de su victoria en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío tenía que sacrificar animales, como muchos de ustedes saben, para poder apaciguar la ira de Dios. ¿Alguna vez te has enojado con tu niño? Y como que quieres sacar el cinto, ahora sí vas a ver de qué estoy hecho, dice, ¿no?
Y el niño mira el cinto. Ay, hijo, le sale corriendo el niño, ¿verdad? Pero llega la mamá y dice, oye, ¿no me la vas a pegar al niño? ¿Qué hace la mamá? Está apaciguando la ira. Está calma. Usted no le va a pegar a mi niño. Calmado, ¿quién se cree usted? Como que lo apacigua el hombre, muy macho el hombre, pero la mamá viene, ay, híjole, ya no puedo hacerle nada al niño. Pero el papá lo viene y le dice, vas a ver, gatito, le dice el papá. Ahorita que se vaya tu mamá, vas a ver cómo te voy a dar. ¿Nunca le pasó a usted eso? Dice, yo soy el que hace eso, dice. Cuando el niño no recibe el castigo, lo que está haciendo no es que el papá ya no está enojado, sino que se la está aguantando porque al gato le va a dar. Eso se llama apaciguar. Lo que hacían los animales, hermanos, en el Antiguo Testamento era apaciguar la ira de Dios. No eliminaba el pecado, ni mucho menos la deuda del pecado, sino lo que hacía es que era apaciguar, era como atrasar ese castigo que iba a venir. De hecho, era tan serio que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tenían que poner una cuerda para asegurarse de que él aún esté vivo, porque va a entrar a la presencia de Dios siendo un mediador temporal de entre Dios y el hombre. Muchos morían. De hecho, los teólogos dicen que hubo 7 muertes de 7 sacerdotes. Y cuando ellos entraban, estaban apaciguando la ira de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día, su muerte satisfizo la ira de Dios. ¿Qué significa eso? Que la pagó por completo y tu balance y mi balance es 0. Porque el que la llevó pudo pagar esa deuda en su totalidad. El que pagó la deuda pudo asumir por sus méritos el requisito de la ley y el requisito del Padre, que es santidad. ¿Y quién lo pudo cumplir? ¿Quién lo pudo cumplir, iglesia? Hoy tú puedes decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque Cristo me ha salvado a través de su resurrección. Hermanos, estas verdades del Evangelio deben de llevarnos a vivir de una manera diferente. Y así es como Pablo concluye esta carta de 1 Corintios 15, diciéndole, hermanos, a la luz de estas verdades o estos beneficios, ¿cómo debes de vivir? El primer punto que quiero llevarte es 2 aplicaciones que quiero que tú lleves a tu corazón en esta mañana. Y el primer versículo, el versículo número 57 dice lo siguiente. 1 Corintios 15, 58, perdón. Por tanto, esta palabra es muy importante cuando usted estudia la Biblia. Cada vez que usted dice por tanto, consiguiente, a la luz de, esa es una transición. Te está diciendo todo lo que yo he escrito, ahora tienes que hacer algo al respecto de eso. Es lo que está diciendo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que en vuestro trabajo en Él no es en vano. Pablo cierra la carta diciendo lo siguiente: a la luz de la resurrección de Cristo y a la luz de su victoria, debemos mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Vivimos en tiempos que requieren de hombres y mujeres que estén firmes en la verdad del Evangelio. Vivimos en tiempos que requiere que el Evangelio sea preservado porque está bajo ataque. Y si usted no lo cree, mire las noticias. No nomás las noticias locales, mire la historia de la iglesia. Desde el siglo XXI la iglesia ha dejado de creer en el Evangelio real y se ha cambiado en un circo. Se ha cambiado en un complacer al hombre, al sentir al hombre cómodo. Se ha convertido en una atracción. Y Estados Unidos está mirando un surgir tremendo de evangelios falsos y de prosperidad y de resurrección, pensando que Cristo está para beneficiarme. Pero Pablo dice, a la luz de esta resurrección y a la luz de esta victoria, tú debes de mantenerte firme en la verdad del Evangelio. Firme. La palabra firme es steadfast, que es estar plantado y asegurado en algo. Esa es la palabra original, steadfast. Firme en la verdad del Evangelio. ¿Qué otro motivo le da Pablo a la iglesia? Abundando siempre en la obra del Señor. Eso no ocupa traducción. Abundando siempre ¿en qué? En la obra del Señor. La resurrección de Jesús nos debe llevar a una vida dedicada a su obra en el presente.
¿Estás conmigo, iglesia? La resurrección de Cristo nos debe llevar a una vida dedicada a su obra en el presente. Porque Él dice y nos da una promesa, porque no es en vano. Porque algunos piensan que la resurrección es vana o que no es cierta. Yo te afirmo, iglesia, de que la resurrección es tu victoria y que tú debes de estar firme en el Evangelio y trabajar en su obra, porque nunca será en vano. Porque nuestro Padre Celestial es recompensador de aquellos que creen y se acercan a Él y que creen a Él por fe. Mis hermanos y mis hermanas, yo quiero animarte en esta mañana a que a la luz de la resurrección de Cristo, a la luz de su victoria, tú puedas mantenerte firme en el Evangelio. Cuando Cristo resucitó y Él apareció a todos sus discípulos y sus apóstoles, fue un turning point, fue un momento decisivo en sus vidas. Aquel Pedro que había rechazado a Jesucristo, aquel Pedro que estaba angustiado, tal vez yo me puedo imaginar el sentir de Pedro. Yo no quiero seguir viviendo porque he negado a mi Señor. Aquel sentir de culpabilidad que él sentía, que no lo dejaba avanzar. Pero cuando él miró al Cristo resucitado, cuando él miró al Cristo victorioso, él fue hasta la muerte para preservar la verdad del Evangelio. Cuando él miró al Cristo resucitado, los apóstoles no les importó morir. Y si tú lees la historia de la iglesia, todos los apóstoles, excepto uno, fueron llevados a una muerte trágica. Muchos fueron crucificados, otros envenenados, otros apedreados. ¿Por qué? Porque vieron al Cristo resucitado. Porque vieron al gran Redentor, aquel que paga la deuda del pecado y aquel que vive para siempre. Porque este es el Evangelio, mis hermanos, que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que Él reina y que vendrá otra vez por su iglesia, por el remanente que está firme y esperando por su venida. Iglesia, yo quiero animarte a que vivas por el Evangelio de Cristo. Si Pedro fue dispuesto a morir por ese Redentor, ¿a qué estás dispuesto tú a hacer por ese Redentor que salvó tu vida? Ellos estaban dispuestos a darlo todo por la causa de Cristo. Por cuanto Él vive, dice Pablo, nosotros viviremos. Hermano, no te preocupes si el mundo te puede quitar tu cuerpo corporal porque no pueden tocar tu alma. ¿Qué le vale al hombre obtener todos los bienes del mundo, pero cuando muriese, perdiese su alma? Mi hermano, aquel que puede tocar el alma te ha dicho, tú eres justo porque yo pagué tu deuda. Y hoy no te pide nada porque no tienes nada que darle. No puedes ni salvarte a ti mismo. El único que puede recibir salvación es aquel que viene a fe en arrepentimiento a Jesucristo. Y amigo, que tú me escuchas en esta mañana, si tú no has reconocido el señorío de Jesucristo, si tú no te has arrepentido mirando tu condición pecaminosa, deja de confiar en ti mismo. Deja de descansar en tus fuerzas y descansa en un gran Salvador. Porque aunque tú seas un gran pecador, hay un gran Salvador que te puede rescatar de las tinieblas y traerte la luz admirable de Jesús. Iglesia, yo te quiero exhortar que tú vivas por el Evangelio. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Por cuanto Él resucitó y Él vive, y podemos cantar ¿dónde está muerte tu aguijón? Ponte de pie conmigo, iglesia.